Buenas tardes a todos. Si les parece, comenzamos el acto. Quiero en primer lugar saludar a la alcaldesa, doña Gema Igual, que nos honra con su presencia, a don César Díaz, presidente del puerto, y a don Roberto Media, consejero de Obras Públicas, de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, muy relacionado con lo que hoy vamos a hablar. Hoy es una sesión de lo que llamamos conferencias foramontanos. Quiero agradecer al Ateneo su hospitalidad por recibirnos en este entorno tan estupendo. Tenemos una colaboración muy fructífera entre ambas instituciones, pero les quiero recordar simplemente por qué estas conferencias foramontanos y por qué el tema del que luego nos va a hablar don Julio Gómez Pomar. Como saben, Foramontanos fue la iniciativa de una serie de ciudadanos, muchos de ustedes son miembros de Foramontanos, tienen una naturaleza de asociación civil, un mecanismo muy elemental, muy sencillo, pero muy práctico para poder funcionar. Y surgió, para ser sinceros, por dos motivos fundamentales. Por una parte, porque teníamos la sensación de percibir un progresivo y continuado declive de Cantabria. Y en segundo lugar, porque veíamos una enorme atonía en la sociedad civil. Y nos parecía que convenía mover las aguas, agitar el debate, lanzar ideas y proponer cosas. Queremos ser críticos, queremos ser reflexivos y queremos ser propositivos. Eso es lo que pretende Foramontanos. Para eso, como saben ustedes, el secretario general es Manuel Ángel Castañeda. Hay un grupo de trabajo, un grupo de foramontanos aquí en Santander que se reúne periódicamente. Se ha estructurado en grupos de trabajo para debatir una serie de temas que consideramos inicialmente los fundamentales que implicaban a toda la sociedad cántabra. Desde el problema de la natalidad a la energía, pasando por las infraestructuras, a la hipertrofia administrativa y la sobrecarga de la administración sobre los ciudadanos, la fiscalidad, la economía azul, el frente marítimo, la gestión del talento, la relación universidad-sociedad. Estos son los grandes temas en los que Foramontanos actúa y para los que queremos contar con todos ustedes, porque todas sus ideas y todas sus propuestas serán muy útiles. Y hoy celebramos una de estas sesiones, una de estas conferencias, sobre un asunto en el que ya se han publicado una serie de artículos en los periódicos, pero que tiene gran relevancia para Cantabria. Todos lo vivimos y lo viven con mucha intensidad, el problema o el riesgo o la realidad de la incomunicación o falta de comunicación de Cantabria con el resto de España y con el resto del mundo, aunque tenga un frente marítimo excelente que podría ser muy útil y pudiera tener unas viejas infraestructuras ya decimonónicas, pero que se han quedado probablemente tan obsoletas como desde su fundación. Y para ello tenemos un magnífico ponente. Muchos de ustedes ya lo conocen por su experiencia profesional. Julio Gómez Pomar. Julio Gómez Pomar es inspector de Hacienda, pero no se preocupen, porque no hemos cercado el edificio, está en la excedencia y no considera que la fiscalidad sea un instrumento punitivo contra los ciudadanos, sino todo lo contrario. Pero en fin, es inspector de Hacienda, es doctor en economía de los de antes, por lo tanto con su tesis bien hecha, bien defendida ante un tribunal serio, es máster en Harvard, lo cual también añade algo a su buena formación académica, y para mí tiene una ventaja fundamental, y es que concita los tres aspectos básicos para una relevancia personal y profesional, que son la formación académica, la gran experiencia en la gestión pública, ha sido secretario de Estado de Infraestructuras y presidente de Renfe. La gestión pública, como digo, la gestión privada en empresas, conoce la realidad, conoce los problemas de los presupuestos y la gestión de la cuenta de resultados y la visión académica. Ha sido profesor del Instituto de Empresa, ha fundado en el Instituto de Empresa unas cátedras de investigación sobre temas de infraestructuras y transportes. Por lo tanto, como ven ustedes, tiene tres facetas muy enriquecedoras para poder realizar y desarrollar una actividad personal y profesional de gran impacto en la sociedad. Yo, sin más presentación, le paso la palabra a Julio, agradeciéndole enormemente su presencia aquí en Santander.
Pues muy buenas tardes a todos, querida alcaldesa, consejero, presidente del puerto, expresidente del puerto, exconsejero con el que también hemos tenido tanta relación. Muchas gracias al Ateneo por ser anfitrión y Carlos, pues muchísimas gracias por tus amables palabras. Sepan ustedes que mi currículum apenas se acerca al 50% del currículum de Carlos, ¿eh? O sea que esto es importante comentarlo. Recordaba que hace ya 6 años que dejé la Secretaría de Estado de Infraestructuras, pero estar aquí me recuerda una de las actividades propias de la Secretaría de Estado, que es visitar distintos territorios e intentar hablar de las infraestructuras en esos territorios a personas que saben mucho más de las infraestructuras de esos territorios que lo que uno sabe. Entonces ya parto de la idea de pedirles disculpas porque seguro que muchas de las cosas que yo comente las conocen ustedes mucho mejor de lo que yo pueda llegar a conocerlas. Lo que yo voy a pretender en la charla de esta tarde es darles también una visión de cómo son las infraestructuras en el conjunto de España, qué es lo que tenemos de vías, qué es lo que tenemos de infraestructuras viarias, de infraestructuras ferroviarias, en fin, darles una idea de cuál es el stock de las infraestructuras que tenemos y el ir combinando con aspectos propios de Cantabria y luego finalmente dedicarme a los principales proyectos que yo creo que hay en marcha en Cantabria y comentar el problema al que hacía referencia Carlos Fernández Derga, que es el de cómo ha habido un retraso muy importante a la hora de establecer la conexión ferroviaria y otras conexiones ferroviarias que yo creo que son muy importantes para Cantabria. Evidentemente las infraestructuras existen en España desde mucho antes que el modelo de organización territorial del 78. En el siglo XIX empieza a haber construcción de líneas ferroviarias, no mucho después se empiezan a construir carreteras, pero yo creo que hay tres elementos que son claves en la configuración que hoy día tienen las infraestructuras en España. Una primera es la organización en comunidades autónomas. Esto ha dado lugar a que aparezcan sobre todo infraestructuras viarias y también infraestructuras portuarias y en mucha menor medida ferroviarias, fruto de una nueva organización territorial. Otro aspecto al que quiero comentar y que luego vamos a ver la repercusión que ha tenido es que España tuvo un enorme y un alto pico de inversión fruto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión, y que transcurrido ese periodo y una vez que se entra en la crisis del 2008, vemos que la inversión pública y la inversión total en España cae de una manera muy importante. Y este es un fenómeno que se ha venido prolongando pues desde el 2008-2009 hasta el 2024. Y ello, pues yo creo que afecta a cuál debe ser la política de infraestructuras también en un futuro. Y luego, aunque evidentemente cada gobierno trata de marcar sus diferencias en lo que es la política de infraestructuras y da unas prioridades distintas de otros, pero si uno examina los planes de infraestructuras de los últimos 20 años, hay bastante continuidad en muchas de las actividades. Esto no quiere decir que no haya un territorio al que se haya primado o se haya dejado de primar, pero con carácter general hay una cierta continuidad, una razonable continuidad en la política de infraestructuras. Hay también otros dos aspectos que a mí me gusta comentar para ver cuál es la fisonomía de lo que tenemos. En primer lugar, en las infraestructuras viarias, España parte de una configuración radial, Madrid a los distintos sitios, y posteriormente se ha ido tejiendo una red periférica de conexiones y se ha ido creciendo en la malla de las estructuras viarias. Si vemos este mapa, que son las vías de alta capacidad, pues se puede ver
no con un poco de dificultad, pero se puede ver cómo hay una estructura radial, pero junto a esa estructura radial luego pues tenemos la conexión del corredor mediterráneo, la conexión de la 8, la conexión de la Vía de la Plata o la conexión transversal también de Andalucía. Y al mismo tiempo se han ido desarrollando también muchas conexiones de carácter autonómico entre distintas provincias. Sin embargo, en la red ferroviaria se parte de una estructura radial y los proyectos de alta velocidad siguen con una estructura radial, salvo la única excepción del corredor mediterráneo. Es decir, a diferencia de lo que vemos en este mapa, si miramos el mapa de la red ferroviaria, vemos una estructura básicamente radial, y si miramos el mapa de la alta velocidad, vemos una estructura básicamente radial, con la única excepción que se van viendo esos tramos que se van construyendo a lo largo del corredor mediterráneo. Luego volveré sobre la alta velocidad. Bien, permítanme que les dé algunos datos porque muchas veces desconocemos cuál es el verdadero stock, el verdadero volumen de lo que son las infraestructuras de comunicación en España. Si se ve bien esta diapositiva, en España hay 165.000 kilómetros de carretera, algo que si preguntamos a cualquiera de ustedes cuál cree que es la extensión de la red, difícilmente, salvo que la haya estudiado o lo haya mirado previamente, se le puede ocurrir que hay casi 166.000 kilómetros de carretera. 67.000, casi 68.000 kilómetros los gestionan los ayuntamientos. Es otra cuestión a tener en cuenta con los problemas de mantener una red de casi 68.000 kilómetros de carretera. Las comunidades autónomas, 71.000 kilómetros de carretera y el Estado, 26.300 y pico kilómetros de carretera. Estos son unos datos del 2021, que es la última cifra que nos da la foto del Ministerio de Fomento. Sin embargo, cuando miramos la calidad de lo que son las infraestructuras, pues se invierte totalmente el peso del Estado respecto a lo que es el peso de comunidades autónomas o de ayuntamientos. Cuando hablamos de vías de alta capacidad, ven ustedes que nos referimos a autopistas de peaje, autopistas libres, carreteras multicarril, etcétera. Lo que son las autopistas de peaje del Estado son la mayoría, 2.500 kilómetros, posiblemente alguna de estas autopistas de peaje haya pasado ya por los datos a ser autopista libre, y el total de las vías de alta capacidad pues es la red estatal. En las comunidades autónomas podemos encontrar también pues cerca de 4.600 kilómetros, pero el gran peso lo tiene la red viaria. Aproximadamente, por darles también una idea, el Ministerio de Fomento dedica unos 1.200 millones a la conservación de carreteras, de las que el 60% lo consumen el mantenimiento de carreteras que no son de alta capacidad, por darles también un poco la foto de lo que supone el mantenimiento. Y piensen ustedes que hay una cierta conciencia de que el mantenimiento de la red viaria no está en los niveles en los que debería estar, es decir, que la asignación de recursos al mantenimiento debería ser algo más alta. Aquí, tomando los datos últimos que da el Ministerio de Fomento, que son del 2008, nos da un inventario de lo que son las carreteras por comunidad autónoma. Se lo he puesto pues para que vean la curiosidad, si es que la tienen y no lo conocen, de lo que suponen las carreteras de alta capacidad en Cantabria o de la red convencional, hablando de carreteras del Estado. Hay 576 kilómetros de vías de alta capacidad, 216 de total de gran capacidad, autopistas libres 214, esto me cuesta verlo, estos números tan pequeños, pero con ello ven un poco lo que es el número absoluto. Si lo miramos en términos relativos, que también es importante, en Cantabria
la red nacional viene a suponer un 1,55% del total, la del Estado un 2,27%, las de alta capacidad un 2% y las de la comunidad autónoma un 2,8%. Esto se lo digo para situarles también que la proporción de lo que es la superficie de Cantabria respecto al total nacional es un 1%. Luego, si hacemos una foto de qué representa la red viaria en relación con la superficie y en relación con otros sitios, la respuesta es: no hay una mala dotación, en mi opinión, de lo que es extensión de la red viaria dentro de Cantabria. Aquí se recoge lo que el Ministerio de Fomento nos dice que ha pasado del 2008 en adelante. Esto lo conocerán ustedes mejor que yo, la conexión de la A67 que se termina hace 2 años y me parece que todo esto es la circunvalación de Torrelavega y esto es el tercer carril que hay desde Torrelavega a Santander, si es que lo conozco bien. Bien, la red portuaria. Por darles una idea, hay 46 puertos del Estado, 28 autoridades portuarias y 314 puertos autonómicos. No se echen las manos a la cabeza porque aquí hay una cifra que lo distorsiona todo y es que según la página web de Galicia, Galicia tiene 122 puertos. Yo creo que llama puertos a cosas que nosotros no entendemos bien que sean puertos, pero la realidad es que, como lo dice la página web de la Comunidad Autónoma de Galicia, no seré yo quien les empiece a quitar puertos a la hora de hacer el análisis. Lo saben mejor que yo, pero por darles la relación de que hay una red portuaria autonómica que se gestiona desde la comunidad autónoma que tiene pues los puertos que aquí figuran y cuya responsabilidad pues es Puertos de Cantabria, que supongo que depende de nuestro ilustre consejero de Fomento. Esto enlaza con aquella primera diapositiva que yo les decía que la configuración del Estado en comunidades autónomas sí ha tenido una repercusión en las infraestructuras y prueba de ello es que frente al puerto de interés general, que es el puerto de Santander, y luego comentaremos, pues ha habido un desarrollo de otra serie de puertos que gestiona íntegramente la comunidad autónoma. Casi todos los aeropuertos son aeropuertos estatales, 46 aeropuertos menos 3 aeropuertos autonómicos, el aeropuerto de Murcia y 2 aeropuertos en Cataluña, que me parece son el de Gerona y el de la SEO de Urgell. Pero básicamente la concentración de aeropuertos es de una gestión totalmente nacional. Este es otro dato que yo lo sigo dando para, en fin, dar cultura general de lo que son nuestras infraestructuras, que es los kilómetros que tenemos ferroviarios. Tenemos unos 15.000 kilómetros de red ferroviaria, de los que 3.000 son de alta velocidad y unos 12.000 son del resto de la red convencional. Lo que sí es muy importante desde el punto de vista de la gestión de la red ferroviaria, y esto va a suceder con la conexión que acabará finalmente existiendo desde Madrid con Cantabria, son las diferencias de los anchos de vía. Están familiarizados con el ancho métrico, los 190 kilómetros de ancho métrico aquí en Santander, hay 11.000 kilómetros de ancho ibérico, hay 190 ancho métrico, perdón, 1.200 kilómetros, ancho mixto, que es el tercer carril, 190 kilómetros y un total de 15.000 kilómetros. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que todas las últimas vías de altas prestaciones, alta capacidad o alta velocidad, como la queramos llamar, van a combinar en su trayecto ancho internacional con ancho ibérico, lo que exige utilizar un material ferroviario que son los trenes de ancho variable, que eso significa hablar en España de trenes talgo. De aquí también, y habrán leído en los periódicos, la importancia que se le está dando a esta especie de operación de compra por un fondo húngaro de la empresa Talgo, por el carácter estratégico que puede tener para España el hecho de que muchas de las vías de alta velocidad que vamos a ir viendo en las inauguraciones o que ya están funcionando, como la vía de Galicia, requiere material de ancho variable y no pueden funcionar en él trenes de
de ancho fijo. La red autonómica es una red pequeña, son las cesiones que se hizo en su momento a Valencia, Cataluña o País Vasco de ferrocarriles de vía estrecha. Bien, el mapa de la alta velocidad. Yo creo que aquí se puede ver claramente la estructura radial y qué es lo que ha ido sucediendo. Se construyó la conexión hacia Andalucía, se construyó la conexión hacia Cataluña. Hoy día Cataluña tiene servicios de alta velocidad entre las 4 provincias. Se hizo la conexión con Alicante, con Castellón, con Valencia, etcétera. La última vía que se acaba de inaugurar es la de Murcia. Hay la alta velocidad también a Coruña. Aquí, perdón, esto es el puntero. Bueno, el tramo azul y el tramo naranja muestra, o el tramo rosa, la necesidad de cambio de ancho. El tramo verde y el tramo azul en la línea Asturias muestra también pues, el cambio de ancho. En la conexión al País Vasco está construido hasta Burgos y como vemos pues, lo que es la línea que debe unir Palencia con Santander pues está todavía en una peor condición que la línea que ya se ha ido construyendo de conexión con Extremadura. Les decía también, por darles unas cifras también absolutas, por si les sirven, lo que es la inversión pública y lo que es el conjunto de la inversión en España, por darles un orden de magnitud. La inversión alcanza unos picos en el año 2009 o en el año 2007. En el año 2007, ven ustedes, esto es la formación bruta, la inversión total en España son 335.000, ahora lo veremos en proporción, 335.000 millones de euros y la inversión pública son 55.000 millones. Si lo ponemos en términos de porcentaje, la inversión pública viene a representar en ese año un 20% o casi un 21% de la inversión total y es un punto máximo. La inversión representa respecto de la riqueza nacional un tercio, el 30%, y aquí ven que la relación de la inversión pública con respecto al PIB en los años 2006, 2007, 2008 se sitúa 4,64, 4,60, casi el 5%, y a partir de ahí empieza a disminuir continuamente hasta el año 2022, el último año que tenemos de la serie, donde se sigue manteniendo en torno al 2,77, etc. Es decir, desde el año 2009 hasta ahora, en todos los años siguientes, la inversión pública se ha reducido a la mitad. Y reducir a la mitad significa un golpe importantísimo para el crecimiento del stock de capital. Es verdad que en un periodo de crisis lo primero que cae en un presupuesto es la inversión para mantener el gasto social o los gastos por transferencia, pero pasado ese periodo, sin embargo, vemos cómo la inversión no es capaz de levantar. Y esto significa que las infraestructuras en España, que en el año 2012-2013 podían estar en una situación altísima en comparación con la de otros países, cada vez vamos experimentando un mayor deterioro en lo que es nuestro stock de capital. Les decía también que ha sido muy importante el volumen de fondos europeos que se han recibido para infraestructuras a través del FEDER y a través del Fondo de Cohesión. Ven ustedes en el periodo 94-99 más de 50.000 millones, hablando en euros constantes del año 2004, es decir, esto en euros corrientes es mucho más, y del 2004 al 2006 más de 60.000 millones. Es decir, tenemos una serie a lo largo de todos estos años de más de 100.000 millones que se han venido recibiendo y que fundamentalmente han ido a infraestructuras. Parte a medio ambiente, pero muchísimo menos a medio ambiente. Siempre que se ha podido sacar recursos de medio ambiente a infraestructuras, así lo han ido haciendo todos los gobiernos. Bueno, y esto es entrar ahora en lo que es la situación aquí en Cantabria.
Este mapa, así que es un mapa ingenieril y que a los economistas nos cuesta un tanto el intentar leerlo, pero básicamente les viene a contar, y luego iremos viendo en detalle, que la nueva conexión con Santander está ahora en una fase pues muy primitiva. Está en fases de construcción de lo que se llama la plataforma, donde irán las vías en un momento futuro, y en otra parte pues todavía hay mucho por hacer. Si ven ustedes el tramo entre Palencia y Osorno, por decirlo de una manera no excesivamente precisa, va a haber una construcción de doble vía en ancho internacional, y a partir de Osorno hasta Alar del Rey va a haber una vía única en ancho internacional. Los estudios de tráfico que presenta Adif pues hablan de que con una vía en ancho internacional es suficiente para gestionar la capacidad. Puede gestionar la capacidad, sin embargo, las incidencias en una línea, cuando no hay doble vía, pues tienen un impacto más relevante que cuando hay doble vía. De Alar del Rey a Reynosa se ha aprobado el estudio informativo recientemente, y en Reynosa se conectará con la vía existente hasta ahora. Esto va a significar que va a haber unos tiempos de viaje muy rápidos, por decirlo de alguna manera, entre Palencia y Reynosa, y de Reynosa hasta Santander habrá pues unos tiempos comparativamente pues más altos. Si seguimos afinando en los mapas, para que lo vean ustedes de una manera más detallada, pues aquí ven, desde Palencia saldrán una parte en una vía única, luego irá en doble vía de ancho internacional. Cuando hablamos de doble vía de ancho internacional, hablamos de una velocidad punta teórica de 350 kilómetros por hora, que posiblemente sea difícil alcanzar en ningún tramo, porque por las características de distancia de la línea, y en cuanto tengamos alguna parada intermedia, pues alcanzar 350 kilómetros es muy difícil. Hay muy pocos tramos ahora donde los trenes de alta velocidad puedan alcanzar durante un tiempo sostenido los 300 kilómetros por hora para los que están diseñados. En general, las velocidades pues son velocidades más reducidas. Luego, entre la zona del Osorno-Calahorra irá en vía única, y luego el tramo de Calahorra a Alar del Rey. Esto es las previsiones que hay. Yo aquí siempre, hoy he tenido la ocasión de comentar que yo creo que ha habido una falta, digamos, de peso de la región a la hora de llevar a cabo la distribución de infraestructuras, por decirlo de una manera suave. Es decir, esto es una realidad, y en España el peso relativo de las comunidades autónomas pues no es el mismo. No es el mismo el peso del País Vasco que el peso de Extremadura, por citar dos ejemplos, o el peso de Cataluña y el peso que pueda tener Asturias. Y esto pues tiene un reflejo en las asignaciones presupuestarias y en las prioridades. Y yo creo que aquí pues, se ha contado con este retraso, que es un retraso similar al que ha sucedido en la línea de Extremadura. A mí no me gusta hablar de mi libro, pero yo sí creo, y lo digo más por el ministro que fue alcalde de aquí de la ciudad, que una parte importantísima de todo lo que se está haciendo se impulsó en esos momentos en el Ministerio de Fomento. Y yo recuerdo pues, la aprobación de los estudios informativos y las reuniones y las decisiones que se fueron poniendo en marcha. Pero bien, no me quiero extender en quién hizo qué, sino en cuál es la realidad hoy día de las cosas, y la realidad pues es que hay un retraso y hay que esperar tiempo hasta que finalmente pues veamos construido este tramo. Bien, es verdad que a medida que nos vamos acercando, y esto es importante tenerlo en cuenta, a entrar dentro de la zona montañosa, las previsiones que hay en los últimos tramos es que hay que hacer 7 túneles y 20 viaductos. El precio de 1 kilómetro de alta velocidad puede estar alrededor de los 8 millones de euros,
si no es una orografía complicada, y nos vamos a los 25 millones de euros como poco si hay una orografía complicada. También por poner encima de la mesa de qué estamos hablando cuando nos referimos a inversiones de infraestructura. Por ponerlo de manera resumida, de Palencia a Las del Rey son 79 kilómetros, esto es una technicality de la rampa máxima un 25 por 1000, los trenes tienen que ir sobre plataformas lisas porque si no patinan las ruedas sobre la vía, una cosa que hasta los economistas la entendemos. La velocidad máxima 350 kilómetros, pero ya saben lo que les he comentado, ancho de vía estándar y tráfico exclusivo de viajeros. Es decir, nos vamos a encontrar con que las mercancías van a discurrir por la antigua vía de ancho ibérico, que va a haber un tramo desde Reynosa hasta Santander de tráfico mixto, donde van a tener que convivir las mercancías con los trenes. Hoy nos ha sucedido en el trayecto, hemos venido en tren, yo venía con Daniel Martínez, que es el director general de Corrail, ilustre ingeniero, y me decía, vamos a estar parados hasta que el pico del tren de mercancías que transporta los coches que está en vía principal se empiece a mover, porque si no, no podemos pasar. Bueno, esto es una circunstancia que con trenes de mercancía cada vez más largos, en el tramo entre Reynosa y Santander, nos vamos a encontrar. Es verdad que están las obras de la duplicación de vía en Torrelavega y que en lo que es la red de FEVE se están haciendo también muchas intervenciones que es justo reconocer, pero nos vamos a encontrar con esa dificultad. Bueno, esto es la situación un poco de las cosas técnicas. Que retengan ustedes que lo que va a ser la duplicación de vía entre Torrelavega y Santander, hay un presupuesto de unos 144 millones y que el resto de los trabajos hasta ahí van a ser unos 1.700 millones y que se está dando un tiempo estimado de viaje de 3 horas. Esto es lo que nos está dando el administrador de infraestructuras. Bien, quería comentar también el tema del corredor atlántico, que es otra cuestión que ha estado muy en los últimos, pues en los últimos días realmente, y con una gran discusión de si entraba o no entraba Cantabria dentro del corredor atlántico europeo. Yo aquí, permítanme un poco la banalidad, pero una cosa es el corredor atlántico y otra cosa es el corredor atlántico europeo, y no hay que sacralizar lo que es el corredor atlántico europeo. Yo creo que es importante que el corredor atlántico sea bueno, pero que el corredor atlántico europeo, que lo que significa es acceso a fondos europeos o una serie de requisitos técnicos, pues es una cuestión de otro orden. Esto es todo lo que entra dentro del corredor atlántico, tal y como está, hasta la decisión esta de reforma del reglamento de orientaciones que se ha tomado recientemente y que para el caso de Cantabria significa, primero, que el tramo ferroviario de mercancías entre Santander y Palencia pasa a formar parte de la red básica ampliada. Esto significa que las características que tiene que tener la línea al estar en la red es que tiene que estar toda electrificada, tiene que tener los gálibos P400 y tiene que tener el sistema máximo de seguridad, que es el RTMS. La ciudad de Santander pasa a formar parte de los nodos urbanos de la red transeuropea. Seguro que la alcaldesa sabe mucho mejor que yo las implicaciones que tiene para la ciudad de Santander. En definitiva, le requiere hacer cosas que ya hace la ciudad, porque tener planes de movilidad sostenible, integración modal, etcétera, es algo que la ciudad tiene desde hace mucho tiempo y donde no significa cumplimiento. El puerto de Santander promociona a la red básica, esto significa la conexión con red ferroviaria que ya tiene y viaria, y aquí lo que yo creo que sí tiene importancia, y me cuesta hablar delante del presidente y del expresidente, puede ser todo el desarrollo de la zona de la Pasiega, ¿no? Todo lo que es un área donde se puede construir una terminal intermodal, que puede haber zona de desarrollo industrial, zona logística, etc.,
etcétera, porque el puerto de Santander tiene muchas dificultades de crecimiento o de expansión, pero lo que necesita es tener el hinterland más poderoso posible, próximo y lejano. Los datos del puerto de Santander, en honor del presidente actual y del anterior, son muy buenos, esa es la realidad, se ha desarrollado muchísimo lo que es el movimiento de vehículos, ahora con la terminal de Boluda, el movimiento de contenedores, los graneles, etcétera, y por lo tanto, y además pues tiene un tráfico de pasajeros que tendrá un crecimiento y un desarrollo a lo largo del tiempo. Yo creo que una de las cuestiones más importantes que podía tener la inclusión en el corredor atlántico es qué pasa con el ferrocarril Santander-Bilbao, que se ha incluido en la red global, y estar en la red global y nada es lo mismo. O sea, permítanme que se lo diga, porque la red global es todo, entonces estar en todo pues ya se está, no significa ninguna ventaja. Desde mi punto de vista, yo creo que la conexión entre Santander y Bilbao va a ser muy importante para el tráfico de pasajeros. Ahora hablaremos de lo que es el tráfico de mercancías. Aquí se están manejando dos alternativas en lo que es el estudio informativo, una con 2 estaciones en Laredo y Castro Urdiales y la otra que va por el interior y obviaría Laredo, iría hasta Castro Urdiales. Los presupuestos que está dando el Ministerio son de 2.000 o de 2.200 millones según una variante u otra variante. Piensen ustedes que esto va a ser una línea, si se construye, y yo creo que es importante que esta línea se lleve adelante, que necesariamente tendrá que ser de ancho ibérico. Esta es una línea que llevará viajeros hasta Bilbao, pero que si quiere llevar mercancías a Francia tendrá que bajar a Vitoria y en Vitoria enlazar con el camino a la frontera francesa. Tendrá un mayor recorrido. No sabemos cómo puede ser el enlace, si se va a producir, entre lo que es la Y vasca y una posible construcción de toda esta vía. No sabemos cómo podría ser ese engranaje que conectaría, además de con Bilbao, pues permitiría movilidad por el conjunto de las capitales vascas. A mí me parece que el desarrollo, hablando de infraestructuras que puedan potenciar el desarrollo de Cantabria, a mí me parece que la conexión con Bilbao tiene un enorme interés, más que la conexión hacia el interior, hacia Oviedo, o la conexión hacia Galicia. Bien es cierto que las vías de ancho métrico son unas vías que nacieron con un origen de tráfico de mercancías, que siguen teniendo tráfico de mercancías, que es como un metro que va parando cada 10 minutos, que da muy poco y mal servicio, pero sí hay que tomar una decisión de hacia dónde voy, si hacia el oeste o hacia el este. Yo creo que la comunicación con Bilbao tendría que ser uno de los objetivos. Y bien es cierto que el que reciba o no reciba fondos europeos no debería ser una cuestión. Es decir, yo lo comentaba muchas veces, si el ADIF tiene un presupuesto de 1.000 y recibe 300 de fondos europeos, pues estupendo, pero hay otros 700 que no tienen fondos europeos y que tiene que seguir haciendo cosas. Y hay que intentar que los proyectos CETEC, en esos 700 que tiene que consumir o que va consumiendo sin que reciba fondos europeos. Bien, yo me gustaría terminar hablando de qué es lo que puede pasar con las infraestructuras en el futuro. Nos encontramos con las carreteras con un debate que conocerán todos, es si tiene que haber peajes, si no tiene que haber peajes, si los vehículos de proximidad. Bueno, yo creo que este es un debate que necesariamente se terminará de producir y se acabarán estableciendo peajes en una buena parte de las vías de alta capacidad. Aquí lo único que digo yo es que para los liberales, como es mi caso, debería estar compensada el establecimiento de peajes con una reducción de la carga impositiva. Y para los no liberales, pues hay que poner los peajes sobre la carga impositiva y sobre todas las demás cosas. Yo creo que debiera ir orientándose el uso de las vías de alta capacidad hacia un sistema más de peajes, pero no seguir incrementando los impuestos, sino aliviarlos. En la red ferroviaria hay que completar la red de alta velocidad en curso y eso es fundamentalmente Santander y Extremadura. Hay que terminar el corredor mediterráneo y ahora
Ya hemos vivido una primera ola de liberalización de los servicios comerciales. Lo siguiente que nos vamos a encontrar es que los servicios que llamamos de obligación de servicio público, los de cercanías y los servicios regionales, el gobierno tiene que licitarlos antes de que termine el año 2027, salvo que a Renfe le prorroguen por otros 5 años el contrato que tiene. Y se van a ir produciendo transferencias a comunidades autónomas. Hemos visto que se está negociando la de Cataluña, se está negociando la del País Vasco. Todo este mundo de las OSPs va a vivir una enorme transformación. En la red aeroportuaria, pues no sabemos qué va a pasar con AENA. AENA está la mitad privatizada, la otra mitad no privatizada. No sabemos qué va a suceder ahí. Y en la red portuaria, yo creo que ya se han hecho muchas inversiones en el lado mar y que lo que es fundamental es completar las conexiones ferroviarias con todos los puertos, porque es el sentido natural del movimiento de las mercancías. Y espero no haberles sobrecogido y sobresaturado con datos, en fin, y cualquier, como un buen amigo que tengo cuando manda un correo desde el móvil, dice: los errores tipográficos no es que no sepa escribir, sino que es la máquina que me corrige indebidamente. Pues espero que mis errores tipográficos con Santander se los echemos a la máquina y no me los asignen ustedes a mí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Julio Gómez Pomar. Y ahora es su turno. Quienes quieran hacer alguna pregunta, es el momento. Hagan una señal, le pasaremos el micrófono y estoy seguro que don Julio Gómez Pomar contestará todas aquellas cuestiones que se le planteen. Y también quiero terminar agradeciendo a Foramontanos Siglo XXI el que haya organizado este acto y haya estado aquí en el Ateneo con nosotros. El Ateneo que está siempre abierto a todo tipo de eventos culturales y que sean interesantes para Cantabria. Pero tienen ustedes la palabra. Muchas gracias por su conferencia, porque ya me he dado cuenta de que por qué funcionan tan mal las cosas. Que si se invierten en cosas que no se tienen que invertir, es normal que las cosas funcionen mal. A ver, vamos a ver. ¿Por qué hay esas ganas de invertir tanto en alta velocidad si resulta que usted mismo ha dicho en la conferencia que los trenes no van ni en la mayor parte de las veces a una velocidad de 300 kilómetros por hora? ¿Por qué hay tantas ganas de invertir en estaciones de tren ultramodernas en Santander, en Bilbao, en Valladolid y gastarse más dinero en las estaciones de tren que en los trenes? No me extraña que los trenes, parece ser que los trenes de cercanía ya van a dejar de existir, porque como no interesan, van a dejar de existir. En cuanto a lo de la autovía, es maravilloso ir a Bilbao en autovía y maravilloso ir a Oviedo cuando los estudiantes le dieron la gana de que podíamos ir de San Vicente de la Barquera a Oviedo, porque les dio la gana a ellos. Pero ir de Santander a Madrid, pues es complicado, porque claro, es que Santander no está al lado de Madrid. Tenemos que pasar por Castilla y León. Entonces, claro, vas muy bien hasta Reynosa, pero de Reynosa a Madrid, pues ya se fastidió, hasta que no llegas a Burgos, se fastidió la badana. Entonces, claro, si invertimos miles de millones, como usted dice, si invertimos miles de millones en el tren de Santander a Bilbao, que es de chiste, y no invertimos ni el 0,1% en los trenes que van de Cabezón de la Sala a Santander o de Santander a Solade, pues es normal que las cosas funcionen tan mal. Muchas gracias por su conferencia, porque es que me he dado cuenta de que por qué funcionan tan mal las cosas. Muchas gracias. Bueno, yo no soy tan pesimista con carácter global como usted. Yo creo que la alta velocidad tiene sentido en una serie de conexiones por la estructura que tiene nuestro territorio y ha permitido desarrollo económico y una movilidad que es importante. Ahora bien, es verdad que un poco la contrapartida es que todos los años que se han dedicado al desarrollo de la alta velocidad, pues de alguna manera la red convencional
pues ha ido sufriendo un cierto deterioro. Por ir a un caso concreto, la década de los 80, que es la década de las cercanías que supusieron una revolución en prácticamente toda España y en las grandes ciudades, porque piense usted que hoy día en cercanías en España al año se pueden mover 500 millones de personas, o sea, 460 millones de personas. Es decir, estamos hablando de cosas muy serias. Y es verdad que hay que retomar ese esfuerzo, invertir en cercanías, invertir en redes regionales. También es verdad que muchas veces es difícil discriminar cuál es el medio de transporte idóneo para según qué movimientos. Esto no es nada popular, lo que yo estoy diciendo, pero es una cosa que hay que tener en cuenta. El tren es un vehículo de transporte de masas. No se tome a mal la palabra masa, pero un tren de cercanías van desde 1000 personas hasta, en fin, 200 o 300 personas, pero para hacer movimientos de 5 personas, de 10 personas, de 15 personas, hay que ver cuál es el medio adecuado, teniendo en cuenta la climatología también. Es decir, hay veces que la red viaria, que puede ser idónea para mover personas por el tamaño, no lo es por la climatología que se está produciendo, y uno va más protegido en el tren que no en un movimiento por la carretera. Luego, quiero decir que las cosas no son sencillas. Yo creo que la alta velocidad es una buena decisión. Es verdad que llamamos que si uno analiza seriamente, no todas las líneas de alta velocidad discurren a 300 kilómetros, o bien por la distancia, o bien porque hay zonas de tráfico mixto, y cuando hay un cruce en alguna línea de alta velocidad con un tren de mercancías, la velocidad hay que reducirla a la mitad, es decir, que hay que ver las características de cada línea. Pero para España la alta velocidad le ha permitido el desarrollar una buena industria ferroviaria, el poder concursar en proyectos internacionales y dar una cohesión para las distancias de 600 kilómetros, 500 kilómetros, 450 kilómetros, que es buena. Ahora, no se puede desatender el resto de la red y sobre todo los movimientos de cercanías, y en esto tiene usted razón. Buenas tardes. Vamos a ver, yo quisiera saber por qué yo creo que es un tema cultural. Yo he vivido fuera de España y conozco otras cosas. El tren siempre es el patito feo. O sea, a Madrid se lo come el avión o se lo come el autobús, a Bilbao, por lo que sea. Se lo come el coche, se lo come... Bueno, el tren, el último de la fila. ¿Por qué? Porque cuando para mí me parece un invento increíble, o sea, hay sitios donde funcionan muy bien. ¿Tan difícil es copiar lo que funciona? El tren contamina menos, mueve más gente, vas de noche, es mucho más seguro. Vamos, yo lo tengo muy claro, o sea, conozco Londres, no he estado en Japón, pero sé cómo funciona. Si es que está todo inventado. Tengo muchas más preguntas y podría decir más cosas, pero voy a concretar en esta. ¿Por qué el tren es el malo no el malo de la película, sino el patito feo? ¿Por qué se queda ahí? ¿Por qué no le damos la importancia que, vamos, yo es que estoy viendo, ya hace mucho tiempo, me imagino lanzaderas de Reynosa a Santander y de Torrelavega a Santander, que quitarían, vamos, no habría necesidad de un tercer carril a Torrelavega, porque la gente iría en el tren. Con la orografía que tenemos y tal, ser un poquito más, pensar un poco más y gestionar mejor. Esa es mi pregunta. ¿Por qué el tren siempre está ahí como el malo de la película? Bueno, yo creo que es la situación de los distintos territorios no es la misma. Este es un problema de desigualdad y de desequilibrio que hay que tener presente. Si uno mira Cataluña, en Cataluña
la gente dirá que bien que tenemos un tren que podemos ir de Gerona a Barcelona, de Barcelona a Lérida, de Lérida, en fin, y me puedo mover en trenes a van por toda la comunidad, y además puedo ir en alta velocidad. Es decir, el problema o la visión es en aquellos territorios en los que la inversión para hacer una buena comunicación en tren falta, como es el caso de Cantabria. En las cercanías, hablo de Madrid, no quiero, pero las cercanías de Madrid, las personas que usan las cercanías de Madrid están contentas con el funcionamiento de las cercanías, o han venido estando contentas. Ahora la red tiene problemas. Entonces son problemas localizados. Yo creo que hay, que es verdad, y volvemos otra vez a lo mismo, del déficit de inversión ferroviaria que hay que hacer en Santander para conseguir las conexiones con Madrid y con los principales centros que hay dentro de Cantabria. Bien es verdad, y aquí ya hablo con un carácter general, que es el medio de transporte que comparado con la carretera es infinitamente más caro en su construcción, infinitamente más caro en su mantenimiento. Y venimos de una red antigua que hay que dedicarle dinero a la mejora, y son obras costosas y lentas. Eso es la realidad y explica un poco, pues, parte del problema. Pero yo creo que el foco fundamental, o la visión que trasladas, si te puedo tutear, es porque yo creo que aquí ha habido una falta de una buena inversión en la red ferroviaria. Eso es una realidad. Y yo creo que una vez que las cosas se vayan solucionando, pues habrá otra visión. Esta es, no puedo decir mucho más. Luego también hay otra cosa, y esto va en detrimento de lo que he dicho de la buena alta velocidad española. Piensen, por ejemplo, que entre Madrid y Barcelona se pueden estar moviendo ahora al año, ¿cuánto? 8 millones de pasajeros, 9 millones de pasajeros. Antes de entrar la competencia se estaban moviendo 5 o 6 millones de pasajeros. París-Lyon mueve 122 millones de pasajeros. O sea, esta es otro, y entonces no es lo mismo invertir para mover 122 millones de pasajeros que invertir para mover 8 millones o 9 millones o algo así, ¿no? Esa es otra también de los problemas que tiene la realidad nuestra. Centroeuropa, que ponías como ejemplo, Centroeuropa está muy densamente poblada. El movimiento ferroviario, o sea, las personas que están en Luxemburgo van en tren a Bruselas, las que están en Francia van en tren a Bruselas, a las reuniones, en Suiza no digamos, es decir, todo lo que es Centroeuropa está muy poblado y la conexión ferroviaria mueve mucha gente. Aquí no es lo mismo, hay conexiones, pues a Barcelona, pues bien, estás conectando 6 millones con 6 millones, pero cuando empiezas a ir, ya la siguiente a la que te mueves es 1,5 millones, y la siguiente a la que te mueves son 600.000, y la siguiente a la que te mueves son 300.000. Y yo creo que eso, a la hora de programar las inversiones en infraestructura, los presupuestos lo notan. Comentar las cosas que... Hola, buenas tardes. Uno de los grandes problemas que tenemos en Cantabria es que las cosas pequeñas no las vemos y las grandes se nos escapan. Ha dicho usted en el transcurso de su charla una cosa tan cierta como grave. Es decir, que no importa lo que es justo o injusto, lo necesario o lo innecesario, sino la fuerza que puede hacer cada territorio. Es evidente que Cantabria en ese caso no tiene nada que hacer, porque fuerza poquita. En el caso de las dos grandes infraestructuras, entre otras, el AVE y el Corredor Atlántico, da la impresión que pasa un poco como con la fusión fría, es decir, que cada año se anuncia para dentro de otros 30. ¿Ve usted el panorama de Cantabria realmente negro? Yo veo que la construcción y el desarrollo de la línea ya es inapelable. O sea, yo aquí no veo, las obras van a ir con los problemas y los ritmos de las obras,
pero sin que se interrumpan las obras. Yo esto no lo veo por ningún lado. O sea, yo creo que las obras de plataforma están, los estudios informativos se están aprobando, las cosas se van a hacer. O sea, yo no tengo ninguna duda de que la conexión de Madrid con Santander la veremos en los plazos en los que se tengan que ir cubriendo las cosas. Si ya hablamos de lo que es la conexión de Santander con Bilbao, a mí ya ahí me caben serias dudas de que eso se acabe asumiendo, como yo creo que se debe asumir, como un proyecto de Estado importante de vertebración. Esa es mi sincera opinión. Y la realidad de los pesos de las cosas, pues es que, si es que, en fin, yo creo que no hace falta decir nada, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, allí. Sí, perdona. Yo me pregunto por qué es tan importante Huesca para tener alta velocidad. Sin embargo, de Palencia a Reynosa, pues se tardan 50 años. Yo sé que Huesca es una megaciudad y no me entero. Pues yo no soy capaz de responderle. Bueno, muchas gracias por su exposición, que nos ha gustado mucho, además de que ha sido muy didáctica. Es que le he oído hablar antes del ecorraíl y nos ha dicho que había aquí una persona especializada. ¿Nos puede adelantar un poquito qué es eso del ecorraíl? Bueno, Ecorrail es una... bueno, está conmigo el director general de Ecorrail. Yo soy el presidente de Ecorrail. Es una empresa ferroviaria. A ver, empiezo contándoles una anécdota que les va a hacer gracia. Después de dejar Renfe y pasar por la Secretaría de Estado, cuando ya he pasado a la vida privada, pues rodando, he acabado en una empresa ferroviaria y me llama un buen amigo que lleva muchos años en el ferrocarril y me dice: querido Julio, yo pensaba que tú eras un tipo inteligente. Dice, hasta que has tomado la decisión de meterte en el ferrocarril otra vez, lo cual demuestra que no eres tan listo como yo pensaba que tú eras. O sea, quiero decir que esto de estar dedicado al ferrocarril requiere ya el tener... Yo siempre digo que si tuviese dinero montaría una franquicia de calcetines en el Paseo Pereda y no me metería a operar con ferrocarril, que es tremendo la inversión y el riesgo. Dicho eso, estamos en un proyecto muy ilusionante de una empresa ferroviaria nueva, que pensamos que el transporte de mercancías en España tiene un modelo que es el de la autopista ferroviaria, es decir, subir los remolques al tren para ser un aliado de la carretera en el transporte de mercancías. Entonces, esta es una visión que yo creo que conceptualmente no es nueva, pero que va a ser una realidad en España en breve tiempo. Y nosotros hemos montado una empresa que va a recoger los remolques que vienen del estrecho, los va a subir al tren en el puerto de Algeciras, los va a llevar a Zaragoza, en Zaragoza va a bajar el remolque y se va a poner con otra cabeza tractora y van a circular por el resto de España o con las autopistas ferroviarias que ya existen en Francia. Y es una visión de yo no puedo competir con la carretera, sino que tengo que resolverle los problemas a la carretera. ¿Qué problemas tiene la carretera? Problema de escasez de conductores, problemas de contaminación a corto plazo y por lo tanto vamos a ver que van a tener que estar pagando derechos de emisión o que van a tener que transformar las flotas de una manera muy importante, problemas de congestión. Habrá que poner un límite en un momento determinado al número de camiones que circulan por una carretera y todo esto está haciendo, y luego los clientes de los grandes transportistas por carretera, pensemos en Inditex, Inditex exige que en la reducción de su huella de carbono colabore el proveedor de transporte, lo cual nos vuelve a llevar otra vez al tren. Es decir, yo creo que el tren va a tener futuro aliándose con la carretera y complementando la carretera. Y este es un proyecto pues, en el que nos hemos embarcado. Nosotros ponemos el talento y otros ponen el dinero. Lo digo que esto es importante también decirlo, pero en fin, tenemos una
grandísima buena relación con los accionistas, o unos accionistas privados, una empresa andaluza y bueno, pues la ilusión de después de los 60, que es la que tenemos. De esto, Santander está al margen, Al- Extremadura sí, más o menos, Alme- pero Almería todas las tiene un- provincias la- andaluzas menos Almería. A ver, Almería tiene un problema muy grave, y es que su solución natural de salida, que es por la vía de Granada, tiene una orografía que es tremenda. Y entonces la solución que se le quiere dar es la conexión por la vía de Murcia, que no es su vía natural, es una salida natural por el corredor mediterráneo si vas a Francia, pero el movimiento de pasajeros no es necesariamente el del corredor mediterráneo, sino hacia el corredor central. Pero tiene una orografía tremenda. Nosotros, estando en el Ministerio, cuando se estudiaba una pequeña modificación de la línea entre Granada y Almería, los 1.000 millones, los 1.500 millones, te salían a los muy pocos kilómetros de intervención. Entonces tiene ese problema. Que también, yo lo comentaba, hace que el avión sea muy caro, porque no hay ningún otro medio de transporte que compita con él. Yo creo que cuando con Santander haya unos tiempos de viaje que haga que el tiempo de ir al aeropuerto, del aeropuerto llegar, de coger un taxi, de no sé qué, no sé cuántos, con un tren que se mueva en 3 horas, los precios de esto van a bajar dramáticamente. Esto es otra cosa que creo que será uno de los efectos positivos que se producirá también con la llegada del tren, es decir, que los medios que compiten se van a tener que plantear la situación. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenas tardes, muchas gracias por la charla que nos ha dado. Hay un tema que a mí me preocupa muchísimo, que lo ha tocado de pasada y nadie ha comentado el tema, que es el tema de la pasiega. Esa expansión del puerto es importantísima para darle el espacio que necesita de crecimiento. Tenemos personas como Boluda, que ha empezado con ese sistema que parece un Rotterdam en pequeño, pero se lanza todo el tema desde el gobierno de Cantabria, y Madrid no ha contestado todavía si le dan la vía de tren o no se la dan. Eso me parece a mí una falta un poco por todos lados, porque empezar una obra de ese morrillo, si luego no te dan el tren, ¿qué hacemos con todo ese polígono industrial? Otro polígono más, como los que hay en Pesués, en San Vicente de la Barquera, no sé cómo decir. Entonces, me gustaría que nos comentara un poco esa importancia, si Cantabria le está dando el empuje que necesita, o Madrid se está guardando la carta porque de alguna manera políticamente se la quiere jugar. No lo sé. A ver, yo puedo dar la opinión de lo que se decida en el gobierno. Yo ya no soy consciente, y no lo que sí sé es que objetivamente, y con todas las personas con las que yo he hablado, que son conocedores del futuro y del desarrollo del puerto, pues le dan una enorme importancia. Yo confío en que algo que tiene, es decir, hay muchas terminales ferroviarias que no tienen ningún sentido. ¿No? El que todo el mundo quiere al lado su terminal ferroviaria y su centro logístico, y tenemos España plagados de terminales y de centros logísticos que no van a ningún lado. Y desde el punto de vista ferroviario todavía más. Es decir, son las navieras las que empiezan a dar juego a algunos centros. Este tiene todo el sentido. Entonces yo creo que la lógica de los acontecimientos a mí me parece que acabará imperando. A mí, desde luego, me consta, yo he tenido las relaciones con los técnicos que trabajan en infraestructuras ferroviarias. La gente que está en los temas logísticos es gente que sabe lo que se hace y es gente buena. Yo ya no soy capaz de ver el nivel de decisión política que se quiera dar o no, pues esto lo desconozco, lo desconozco. Pero vamos, que es objetivamente importante y que tiene todo el sentido, y yo creo que las cosas acaban cayendo por su propio peso, pero en fin, hay que empujarlas. Y otra cosa le quería comentar. Llevo 33 años viviendo en Cantabria y, bueno, pues he ido aprendiendo muchas cosas.
Entonces, me da la sensación muchas veces que ese desequilibrio de la población entre Santander, el eje de Torrelavega, todo el Besaya, y luego las grandes poblaciones al lado de Bilbao, Laredo, Castro y Deltas. A veces no pensamos en la utilidad del movimiento de las personas donde tiene que ir. Me refiero, por ejemplo, que el edificio del gobierno de Cantabria esté en Puerto Chico. Es muy agradable para Santander, muy bonito, es estupendo, pero hay gente de Reynosa, de Santoña, de Potes, que tienen que venir a resolver cosas en el gobierno de Cantabria y no hay que meterles hasta Puerto Chico. Es que eso tendría que tener una lógica un poco más pensando en todo el mundo. En mi opinión, por ejemplo, entiendo que una de las actividades o de las actuaciones que me parecieron más correctas fue la implantación del Hospital de Montpía. Porque el Hospital de Montpía en aquellos momentos tuvo una visión de futuro que es en la autopista entre Torrelavega y Santander, que tiene la comunicación de las personas, incluso con un apeadero del tren. O sea, la gente puede ir a la clínica y puede ir tranquilamente en un tren. Eso antiguamente no sé. Entonces, por ejemplo, me ocurrió un día bajando, yo utilizo muchísimo el tren. Vengo en el tren desde Madrid a todas las horas que hace falta, me conozco todos los manejos. Utilizo muchísimo el tren regional porque tiene unos mejores horarios. Y una señora me dijo, estamos tomando un café en la cafetería del tren, me dijo, mire, yo tengo un problema enorme, yo voy a Santoña, llego con este tren en menos de 4 horas, a 4 horas y algo a Santander, pero luego no tengo enlace. Para ir a Santoña, los autobuses que tenemos en la estación de autobuses, que está enfrente del tren, no están coordinados con este sistema y tenía que estar esa señora luego 2 horas dándose una vuelta por Santander porque no había ninguna... Yo pensaba, bueno, en este tipo de coordinaciones de tren que vamos a traer a la gente en 4 horas, que las vamos a traer en 3 horas y media, también alguien tiene que tomar cartas en el asunto de coordinarse con las compañías de transporte urbano y las licencias que se le dan para las concesiones, para que tengan un cierto contacto con el horario que llega el tren. ¿No? Pues tener una persona que venga en 3 horas y media, que ha costado miles de millones, y luego hasta Santoña o hasta Casturiales se tiene que tirar 2 horas y media porque o tienen que venir en coche a buscarles. No sé, ese tipo... Dos comentarios. Uno primero con una cosa que no tiene nada que ver, pero que me viene rondando la cabeza porque les he dado mal un dato. Y es que cuando hablo de las comparaciones de la alta velocidad entre Francia y España, he hecho la comparación de los 120 millones que se mueven no entre París y Lyon, que estaría a reventar la línea, sino en toda la alta velocidad francesa, que la línea más importante es la París-Lyon. Y eso compararía con los 30 y tantos millones que se puedan mover en la alta velocidad española. A lo segundo, como me está rotando la cabeza, lo quería comentar. Yo creo que ya hay una preocupación muy alta por la intermodalidad. Es decir, hoy día cualquier responsable público que tenga capacidad de actuar sobre la coordinación de los modos de transporte es de las primeras cosas que hace. Que se pueden dar casos, es cierto. Yo reconozco, y esta es una anécdota y explico también el porqué. Al poco tiempo de incorporarme a Renfe, me vino a ver el consejero de Transportes de La Rioja para decirme que no entendía cómo el tren que iba de Logroño a Zaragoza llegaba 10 minutos después de que había salido el tren de alta velocidad de Zaragoza a Barcelona. Y bueno, esto yo tampoco lo entendía. Digo, bueno, pero ¿esto cómo puede ser? Cuando empiezas a investigar, dicen, es que la organización de la compañía estaba hecha no por corredores, sino por modos de transporte dentro de la compañía. Uno era responsable de la media distancia y otro era responsable de la alta velocidad. Y uno optimizaba la media distancia y otro trataba de optimizar la alta velocidad como compartimentos que no se hablan. Cuando uno cambia la estructura, pues aquello que era una cosa bastante elemental de resolver, se resolvió. O sea, hay veces que las organizaciones están diseñadas de una manera que no facilitan las cosas. Pero dicho esto, yo creo que hoy día la preocupación por la movilidad y todo el desarrollo de la tecnología para la movilidad hace que esto
acabe siendo, que puede haber problemas puntuales, pero yo creo que ese es un mundo que se va a resolver lo que quede por resolver se va a resolver, y además habrá unos avances altísimos integrando cada vez más modos de transporte, porque la tecnología lo permite y porque la visión de movilidad que hay ahora en los responsables públicos yo creo que es muy alta. Bien. Por favor, ¿alguna última pregunta? Pues yo sí me atreveré a hacerle una pregunta. Usted nos ha explicado, y además yo creo que con datos y con razón, que a lo largo de estos últimos decenios en España se han invertido miles de millones de euros en infraestructuras y que dos comunidades, Extremadura y Cantabria, se han quedado al margen. Dicho de otra manera, creo que Cantabria ha perdido el tren de los años ricos o en los que había dinero abundante. Y mi pregunta es, ¿será eso compensado ahora dejando de invertir en las comunidades que antes recibieron mucho para que Extremadura y Cantabria reciban lo que se nos debe? Yo creo que, a ver, le puedo dar una explicación graciosa, que es que ya hay comunidades que han llegado al punto de saturación inversora, y entonces, aunque solo sea por el efecto de que ya no se puede seguir invirtiendo más, pues, no, pero en fin, bromas aparte, yo creo que hay una necesidad sentida y se ve muy claramente el que esos son la comunicación de Cantabria y la comunicación de Extremadura, pues hay que resolverla, como habrá que resolver la comunicación con Almería, a la que antes no he hecho referencia, porque son necesidades, en fin, palmarias que hay que hacer, y yo, desde luego, ahí no me caben dudas de que eso se va a hacer. Pues muchísimas gracias por su conferencia, y que sepa que aquí en Cantabria será siempre bien recibido. Muchas gracias.